Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase sobre hipersensibilidad de tipo 3, tipo 4. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 se deben a depósitos de complejos inmunes, ¿no? Según la clasificación de Kumsin-Hell. Y hay dos modelos experimentales, ¿no? Que uno es el modelo sistémico, la enfermedad de suero, que se caracteriza por el depósito de complejos inmunes, particularmente en aquellos órganos donde se producen ultrafiltrados, ¿no? Y el órgano que se afecta con más frecuencia es el riñón. La otra modalidad es la forma local, ¿no?, de depósito de complejos inmunes, que experimentalmente se puede inducir en un animal sensibilizado al inocular de forma subcutánea o intradérmica el antígeno al cual se sensibilizó, lo que da lugar a la formación de complejos inmunes que después desencadenan una respuesta inflamatoria local que puede acompañarse de lesiones de tipo necrohemorrágicos. Esto se observa en la reacción que se denomina de Artus o Artus, y puede producirse, por ejemplo, cuando se administran medicamentos tópicos. ¿Okay? Bien, en cuanto a hipersensibilidad de tipo 4, bueno, el daño va a ser producido por las células inflamatorias activadas, ¿no? Depende del tipo de respuesta que se tenga. Si es TH1, el macrófago va a ser el encargado de producir el daño, lo que se ve, por ejemplo, en tuberculosis, eso lo hemos visto o lo he mencionado varias veces. Si es por TH2, va a ser los eosinófilos, ¿no? Que se observa, por ejemplo, en los procesos alérgicos crónicos o severos, por ejemplo, en asma alérgica. Y el tercero, bueno, va a ser aquel que es mediado directamente por el linfocito TCD8, ¿no? Que se puede observar en algunos procesos autoinmunitarios, sobre todo que comprometen al sistema nervioso central. Bien, vamos a ir revisando la presentación. Para el primer caso de hipersensibilidad de tipo 3, bueno, tenemos que tener en cuenta que los complejos inmunes deben ser removidos. Los complejos inmunes no deben depositarse sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, para esto, el organismo tiene algunos sistemas que permiten capturar los complejos inmunes que se van formando para que finalmente estos puedan ser retirados cuando llegan al vaso. Hay moléculas que tienen que ver con este tipo de mecanismos de remoción. Una es la glicoproteína rica en histidina, ¿no?, que se sintetiza en el hígado y que impide, ¿no?, los depósitos de complejos inmunes y facilita su remoción, ¿ya? Lo otro es el complemento. La molécula C3b del complemento se puede intercalar en los complejos inmunes que se van formando, evitando o quitándole valencias de asociación a los anticuerpos, ¿no? Entonces, al no poder continuar formando sus cadenas moleculares, los complejos inmunes se mantienen solubles. Y estos pueden ser capturados después por los hematíes que expresan el receptor 1 para complemento. Entonces, capturan el complejo inmune a través del complemento y después los transportan para que sean removidos en el hígado o en el vaso. Bueno, como les comentaba, el complemento lo que hace es intercalarse y reducir el número de valencias o epítopes que pueden ser accesibles para las inmunoglobulinas, ¿no? Eso las mantiene solubles, ¿ya? Hay enfermedades en las cuales se van a presentar problemas para mantener los complejos inmunes solubles, ¿no? Y se observa, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes con relativa frecuencia son defectuosos de la molécula C1, el complemento. También tienen, un 30% de ellos tienen defectos en los niveles de C2, C4. Esto hace de que no puedan mantener, ¿no?, los complejos inmunes solubles y va a existir una tendencia a que se depositen, desencadenando procesos inflamatorios, ¿no?, principalmente a nivel de los
capilares, ¿no? Y si se depositan en los capilares del glomérulo renal, vamos a tener problemas de glomerulonefritis, ¿no? Bien, el complejo inmune, una vez se debe mantener soluble, ¿no? Y el complemento es una molécula importante para conseguir este objetivo. Una vez que el complejo inmune está en ese estado, puede ser capturado o captado por los hematíes a través del receptor 1 del complemento, ¿ya? O molécula CD35. Esto se va a transportar al vaso y en el vaso o en el hígado los complejos inmunes finalmente van a ser removidos por los macrófagos locales. Que se altera la remoción ¿qué factores que alteran la remoción de los complejos inmunes? Sí, claro, definitivamente. Los defectos del complemento, como les explicaba hace un rato, para el caso del lupus eritematoso sistémico, el tamaño del complejo inmune, ¿no? Cuando el complejo inmune es muy pequeñito y se encuentra en enormes cantidades, se va a depositar, porque el sistema inmune no es muy eficiente cuando el complejo inmune es muy pequeño. Y lo mismo sucede si los complejos inmunes son demasiado grandes, ¿no? Van a tender a depositarse. Entonces, tiene que tener un tamaño que permita una actividad eficiente de los eritrocitos, ¿no? Para poder capturarlos a través del receptor, ¿no? Y también que los fagocitos del vaso y del hígado puedan detectarlos para poder removerlos de la circulación. Ya les comenté acerca del isotipo de inmunoglobulinas y que aquellos inmunocomplejos que son formados con IgA, ¿no? Tienen dificultades para ser removidos porque no hay muchas poblaciones celulares que tengan receptores para la cadena pesada de IgA que permita su remoción de manera eficiente. Si hay defectos de los fagocitos, ¿no? En el hígado y en el vaso, obviamente, ¿ya? El incremento de la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular es el principal factor que tiene que ver con lo que es depósito de complejos inmunes, ¿no? Entonces, la presencia de aminas vasoactivas, la salida de fluido del intravascular al extravascular promueve el proceso de depósito de complejos inmunes de una manera muy eficiente. Y lo otro es cuando existen presiones sanguíneas altas y turbulencia. Y estas dos condiciones se pueden apreciar en el riñón, ¿ya? Bueno, en esta gráfica, es un modelo experimental en el que se usan 3 poblaciones de animales de experimentación. Uno que es el control, la barra celeste. Otro que es una población de animalitos a los cuales se les depletó o se les retiró las plaquetas, ¿no? Y el tercero, en la barra violeta o azul, tenemos aquellos que fueron tratados con bloqueadores de las aminas vasoactivas. Como se puede ver, los depósitos de complejos inmunes va a cambiar para cada tipo de población de animal de experimentación. En el control, bueno, los depósitos de complejos inmunes se aprecian en todos los tejidos en cantidades importantes. En los depletados con plaquetas también se produce en algunos tejidos depósito de complejos inmunes de manera importante, ¿no? En cambio, para el caso de aquellos animalitos que fueron tratados con aminas vasoactivas, el depósito de complejos inmunes fue mucho menor para todos los casos, ¿ya? Con esto se concluye que la permeabilidad vascular es el principal factor que tiene que ver con el depósito de complejos inmunes, ¿ya? Conclusión, los complejos que se forman permanentemente tienen que ser removidos por el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Si se depositan, bueno, van a causar daño. Y una de las formas como el depósito de complejos inmunes puede causar daño es a través de la activación del complemento, ¿ya? ¿Qué procesos patológicos pueden dar lugar a una formación persistente de complejos inmunes?
bueno, lo vamos a ver a un momento, ¿no? Procesos infecciosos, procesos autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, se le atribuye este mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3 como un mecanismo de daño, ¿no? Y hay una situación particular en la cual se pueden formar complejos inmunes en los alvéolos en un trastorno que se llama alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? La persona sensibilizada, al inhalar el antígeno, este va a terminar formando complejo en el alvéolo pulmonar y de esta forma se van a activar las células inmunes a ese nivel, desencadenando respuestas inflamatorias pulmonares, ¿ya? Entonces, por infección persistente tenemos a la lepra, la malaria, el dengue hemorrágico, la hepatitis B y la endocarditis infecciosa estafilocócica. Procesos autoinmunitarios, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y los procesos de polimiositis. Y por inhalación de antígenos, ¿no? Tenemos el pulmón del granjero, ¿no? Como el ejemplo principal, ¿ya? Bien, bueno, una vez que se depositan los complejos inmunes, van a ver varios tipos de células que van a responder, ¿no? a este tipo de depósito. Entonces, todas aquellas que tienen receptores para la cadena pesada de inmunoglobulina G. Entonces tenemos que los basófilos, las plaquetas, van a activarse, los macrófagos por supuesto también, ¿no? Y estas células van a producir y liberar mediadores proinflamatorios. Los macrófagos ya sabemos lo que van a hacer, comenzar a liberar todo su perfil de interleuquinas proinflamatorias y también de moléculas quimiotácticas. Se activa la vía clásica de complemento, se va a formar las anafilotoxinas, entre ellas el 5A va a promover la llegada de polimorfos nucleares que al tomar contacto con los complejos inmunes se van a activar, ¿ya? Basófilos, plaquetas y pastocitos van a liberar aminas vasoactivas que van a amplificar aún más, ¿no? El proceso de depósito de complejos inmunes y por lo tanto la actividad inflamatoria a nivel del tejido afectado. Muy bien. Ese es el endotelio. El complejo inmune debe removerse, ¿no? Pero si se deposita, entonces una de las primeras células que va a comenzar a interactuar con los complejos inmunes van a ser las plaquetas. Y las plaquetas van a liberar mediadores proinflamatorios, ¿no? Otra célula que va a interactuar inicialmente con los complejos inmunes que se han depositado van a ser los basófilos. Los basófilos van a liberar mediadores vasoactivos que van a amplificar, ¿no? El depósito de complejos inmunes, amplificando también la respuesta y el daño a nivel del tejido donde se está produciendo este tipo de reacción. ¿Okay? Las plaquetas activadas se van a adherir, se van a agregar y van a terminar formando trombos, ¿no? Lo que al final puede provocar lesiones de tipo necrohemorrágico. ¿Ya? Bueno, la activación del complemento se va a dar, ¿no? Por la estimulación de C3A y C5A. Bueno, si se forma el complejo inmune y se deposita, se va a activar la vía clásica del complemento, ¿ya? C5A ya sabemos que atrae a los polimorfos nucleares y después estos van a ser activados. Bien, en la gráfica tenemos los pasos del depósito de complejos inmunes y de la activación de la respuesta inflamatoria. Acá tenemos los complejos inmunes que van a terminar depositándose, ¿no? Se van a depositar, bueno, porque los linfocitos B, en forma de células plasmáticas, van a formar los anticuerpos. Esos complejos, una vez depositados, van a iniciar la activación de células proinflamatorias, ¿no? Como plaquetas, como basófilos. Se va a promover la activación de la vía clásica del complemento para la producción de moléculas
quimiotácticas como C5A y C3A, ¿no? Las células inflamatorias que se van a reclutar principalmente van a ser polimorfonucleares. Y los polimorfonucleares, una vez que llegan al sitio donde se está produciendo la actividad proinflamatoria, se van a activar. Y se van a activar por la actividad del complemento y también por su asociación con los complejos inmunes. Si el polimorfo nuclear interactúa con el complejo inmune que se ha depositado sobre el tejido, no va a incluir a la célula en una vacuola fagocítica. Lo que va a hacer es liberar las enzimas, ¿no? Y los compuestos tóxicos al exterior, lo que va a terminar destruyendo al vaso sanguíneo, ¿ya? El complemento también va a participar. Como se han depositado los complejos inmunes sobre los vasos sanguíneos, entonces los mecanismos de destrucción celular mediados por la activación de complejos de ataque a membrana se van a instalar sobre las células de los capilares, ¿no?, que están siendo afectados por este tipo de respuesta. En la medida que el complemento se activa, también va a potenciar la respuesta inflamatoria a nivel del órgano afectado, ¿no? Y esto va a tender a favorecer la perpetuación del proceso inflamatorio y de la enfermedad. Como les decía, de los órganos que se afectan son aquellos donde se producen ultrafiltrado, y aquí tenemos dos, ¿no?, las riñones y las articulaciones, ¿ya? La actividad del complemento puede ser medida dosando las concentraciones de C3 y C4 en plasma, ¿no? Si la activación de complemento debido al depósito de complejos inmunes es muy alta, de manera que los niveles de C3 y C4 caen por debajo del valor mínimo normal, bueno, clásicamente se decía que la enfermedad está activa, ¿no? Entonces, el paciente lúpico, por ejemplo, con niveles bajos de C3 y C4, el médico tratante decía que la enfermedad estaba activa y comenzaba el tratamiento, y la meta en ese caso es conseguir que los niveles de C4 y C3 vuelvan al rango normal. Si esto pasaba y desaparecían las manifestaciones clínicas, bueno, la opinión era que la enfermedad había entrado en un estado estacionario, ¿no?, o de remisión. También, ¿no?, si es que la actividad inflamatoria es muy alta, obviamente las concentraciones de los productos derivados, los productos de degradación del complemento, van a estar incrementados, ¿ya? Bien, les decía que hay dos modelos de reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, la sistémica, que es la llamada también enfermedad del suero, y la otra es la reacción localizada de Artus. En el caso de la enfermedad del modelo sistémico, lo que se hace es sensibilizar a nivel de experimentación con algún tipo de antígeno, ¿no? Y una vez que ya está bien sensibilizado, lo que se hace es someterlo a una carga muy alta de antígenos por vía endovenosa. Entonces, como los anticuerpos ya están presentes, se forman los complejos inmunes, y estos complejos inmunes, por la carga tan alta de antígeno que se pone, terminan depositándose. Y el animal va a tener manifestaciones de enfermedad por complejos inmunes, ¿no?, que en general, bueno, en el humano se caracteriza por la presencia de fiebre, la presencia de un rash, ¿no?, y la presencia de artritis, ¿ya? Entonces, en el animalito se va a encontrar glomerulonefritis y artritis, ¿ya? Las manifestaciones se van a mantener en la medida que los complejos inmunes se mantengan en circulación. Una vez que son removidos, bueno, la signología desaparece, ¿ya? Este mecanismo se propone para el caso de daño en fiebre reumática por estreptococo grupo A, ¿no?, donde se produce daño a nivel de corazón, articulaciones y también a nivel de riñón.
Sin embargo, el mecanismo que se propone para las infecciones por estreptococo también se han podido apreciar en infecciones por otros gérmenes, ¿no? Bacterias, virus, incluso hongos, ¿ya? En la enfermedad del suero, en el animal sensibilizado, les decía, se le coloca una carga muy alta de antígeno, ¿no? De manera que se forman complejos inmunes que terminan depositándose en los tejidos. En esta etapa es donde se van a producir las manifestaciones, ¿ya? Nefritis, arteritis, ¿no? Artritis. Una vez que el complejo inmune es removido, ¿no? Acá vemos que cae, solo va a quedar el anticuerpo libre. La otra modalidad, que es la localizada, la reacción de Artus, les decía que también hay que sensibilizar primero al animal y después colocarle una inyección subcutánea o intradérmica para que se produzca una reacción localizada. Este tipo de respuesta se ve en el caso de medicamentos de uso tópico, ¿ya? Bueno, el antígeno que se inocula de forma subcutánea o intradérmica se va a depositar en el tejido que está fuera del vaso sanguíneo y también dentro del vaso sanguíneo, de forma que se va a producir también la activación de las plaquetas, la activación de los polimorfos nucleares, se van a formar los capilares se van a trombosar, ¿no? Y al momento de apreciar la reacción se puede ver un tipo de respuesta que está acompañada de necrosis, ¿no? Al inicio, lo que se va a apreciar dentro del infiltrado celular es la presencia de polimorfos nucleares, que es reemplazado al día o a los 2 días por células mononucleares, ¿ya? Bueno, acá tenemos que en el animal sensibilizado se le inocula el antígeno de forma subcutánea o intradérmica y esto va a dar lugar a que se formen complejos inmunes que terminan reclutando células proinflamatorias, ¿no? Se va a producir la activación de los mastocitos, se va a producir la contracción de las células endoteliales, ¿no? Va a pasar líquido del intravascular al extravascular y eso va a potenciar la respuesta inflamatoria, ¿ya? Los polimorfos nucleares que llegan primero se van a activar y una vez activados van a producir daño tisular y estos posteriormente van a ser reemplazados por células mononucleares. Bueno, acá tenemos una reacción de este tipo. Como ven, hay un área necrótica, ¿no?, presente en la reacción. Y acá tenemos, ¿no?, el infiltrado celular que está acompañado de zonas de hemorragia o sangrado. En cuanto a hipersensibilidad de tipo 4, hay 3 modalidades, ¿no?, dependiendo de la activación TH1, con macrófagos, TH2, con eosinófilos, o aquel daño que es ejercido directamente por los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Bueno, la hipersensibilidad de tipo 4 retardada recibe su nombre debido al hecho de que el daño es generado por células. Entonces las células, para que produzcan lesión tisular, primero tienen que ser reclutadas, en segundo lugar tienen que ser activadas, ¿no? Y una vez activadas, bueno, recién van a quedar en capacidad de comenzar a liberar aquellos mediadores que van a terminar lesionando el tejido. Y eso toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, ¿ya? El modelo más conocido de este tipo de respuesta es el modelo de la reacción de tuberculina, ¿no?, que vamos a explicarlo dentro de un rato, ¿ya? Bueno. Bien, características de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. La respuesta va a ser iniciada por los linfocitos T, en la mayor parte de los casos, ¿no?
El tiempo que puede apreciarse esta respuesta tarda de 24 a 48 horas. Para el caso de la reacción tuberculina puede tardar 72 horas, ¿no? Y en el caso del TH1, de la activación TH1, lo que vamos a tener es el reclutamiento de macrófagos, ¿no? Macrófagos que van a ser activados en su forma clásica, por supuesto, ¿no? ¿Qué antígenos pueden desencadenar este tipo de respuesta? Es variado. Pueden ser diferentes tipos de microbios, químicos y también antígenos propios en el caso de las respuestas autoinmunitarias, ¿ya? Bien, la sensibilización se va a producir cuando, en caso de infecciones, cuando llegue el germen, ¿no? El contacto inicial o el contacto de repente repetido puede terminar desencadenando, puede terminar dando lugar a que se generen este tipo de respuestas. La sensibilización. Bueno, ya hemos revisado varias veces que activar la respuesta T específica tarda varios días, ¿no? Entonces, en el caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 4, obtener células sensibilizadas puede demorar de 1 a 2 semanas, ¿ya? Siempre van a estar presentes los mecanismos de presentación antigénica y la presentación de las células vírgenes, de los linfocitos B vírgenes, va a estar a cargo, sabemos, de las células dendríticas y si viene de la piel, las células de Langerhans principalmente, ¿ya? En los procesos inflamatorios, ¿no? Las células endoteliales pueden tener un rol. Estas células, bajo determinadas condiciones de activación, pueden expresar moléculas HLA clase 2, ¿ya? Y en algunos textos se propone, ¿no? Se dice que este tipo de expresión HLA clase 2 tiene que ver con el mantenimiento de las poblaciones de memoria de los linfocitos T, CD4 y CD8, ¿ya? En las respuestas inflamatorias de este tipo, corrientemente vamos a tener una población de linfocitos T H17 presentes, ¿no? Y también pueden estar presentes los linfocitos T CD8. Bien, la fase de sensibilización. Bueno, acá el modelo es de la micobacteria tuberculosa, ¿no? Tenemos a la célula presentadora que ha capturado el germen, lo ha llevado al ganglio linfático regional y está activando a los linfocitos TCD4 para que se diferencien efectores. Generalmente es una activación Helper 1, ¿no? Pero podemos tener también diferenciación TH2, ¿ya? Estas células se van a encargar de mediar las respuestas retardadas, ¿no? En la fase efectora, lo que va a suceder es que se va a producir el reingreso del germen o del antígeno al organismo. O sea, va a haber una reexposición. Para esto de la reexposición, la respuesta va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque las poblaciones de linfocitos T que se activaron en la fase de sensibilización ya forman parte de la población normal del tejido periférico, ¿no? Si es en piel, ya hay linfocitos T de memoria que están en la piel, esperando el reingreso del antígeno para activarse. Entonces, las células que son activadas ya a nivel local van a comenzar a producir interleuquinas proinflamatorias. Tenemos el factor de interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, ¿no? La linfotoxina alfa. Después, al cabo de 24 a 72 horas, ya se puede apreciar la presencia de la reacción, que es producto de la actividad inflamatoria que se da a nivel local, ¿ya? Los macrófagos que van llegando, suponemos bien, ¿no? Se van a activar en su forma clásica, ¿ya? Y al activarse van a ser células que, además de amplificar su capacidad fagocítica, son células que van a producir interleuquinas proinflamatorias, como bien sabemos, ¿ya?
Bien. Bueno, la producción de mediadores, ¿no?, de diferentes tipos de moléculas por parte de los macrófagos activados va a dar lugar a que se comience a lesionar el tejido circundante, ¿no?, lo que es la manifestación de la respuesta de hipersensibilidad del tipo 4, ¿no?, el daño tisular. Ahora, en la medida que la respuesta de este tipo no tiene éxito para poder remover al antígeno, esta respuesta se va a mantener. La actividad inflamatoria se va a mantener y lo que va a suceder es que a partir del día 21 se va a poder apreciar la formación de granulomas, ¿no? A nosotros siempre nos han dicho que granuloma es una organización de las células inmunes que tiene por finalidad recluir, ¿no?, si es a la micobacteria tuberculosa, y de esta forma impedir que se vaya a expandir la infección. Bueno, en las últimas revisiones con respecto al granuloma se le atribuye un rol dual. Hay granulomas que sí cumplen esa función, recluyen a la micobacteria y impiden que ésta pueda continuar proliferando, pero hay otros tipos de granulomas que más bien son utilizados por las micobacterias para mantenerse activas, ¿no?, y ir reproduciéndose. O sea, tienen un rol, repito, dual. Bueno, la fase efectora es el reingreso, ¿no? Ya las células de memoria están en los tejidos periféricos y frente al reingreso y al reconocimiento del antígeno que ha reingresado, el linfocito de memoria se va a activar y se va a diferenciar efector, ¿no? Va a producir citoquinas proinflamatorias, moléculas quimiotácticas que van a promover el arribo de otras células inflamatorias. Los macrófagos activados, bueno, además de capturar a los antígenos y tratar de destruirlos, van a liberar mediadores que terminan produciendo daño al tejido circundante. Y acá tenemos, ¿no?, en la reacción de tuberculina, por ejemplo, la formación de un infiltrado celular que tiene la característica de ser perivascular, ¿ya? Y está conformado principalmente por células mononucleares. Acá tenemos los capilares, ¿no?, y alrededor el infiltrado de células mononucleares. Les decía de los granulomas que se forman a partir del día 21 y se caracterizan por tener una organización celular. Al centro, un grupo de unas células que se llaman células gigantes multinucleadas, que son sincicios celulares, es decir, los macrófagos diferenciados a células epitelioides después se han fusionado, ¿no? Se han fusionado de suerte que conforman estos incisios celulares. El número de células que se pueden fusionar es variado, ¿no? Y no es raro ver células gigantes multinucleadas con 40, 50 núcleos, ¿ya? Eso quiere decir que 40 o 50 células se fusionaron para formar ese inciso. Por fuera están las células epitelioides, ¿no? Por fuera de las células epitelioides tenemos a la población de linfocitos y también la presencia de macrófagos activados, ¿ya? Acá tenemos el granuloma y, como les decía, estas granulomas se caracterizan por la presencia de estas células, que son las células gigantes multinucleadas, ¿no? Otro trastorno que responde a este tipo de respuesta es la dermatitis de contacto, y en la dermatitis de contacto vamos a tener que la respuesta se va a organizar preferentemente contra antígenos de tipo acteno, ¿ya? Entonces, bueno, moléculas como el látex, el cromo, el níquel, ¿no?, del componente activo del veneno de la hiedra venenosa, el pentadecatecol, pueden desencadenar este tipo de respuesta. Siempre va a haber una fase de sensibilización en la cual el antígeno ingresa, es tomado por la célula presentadora
se va a activar la respuesta adaptativa a nivel del ganglio linfático regional y los linfocitos activados van a terminar después extravasándose al tejido por donde ingresó el antígeno, ¿ya? Una vez que sucede esto, si se produce el reingreso del antígeno, vamos a tener que se va a provocar la respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 en este caso. Bien, para el caso de la piel, bueno, ya revisamos que las células de Langerhans tienen un rol importante para poder activar la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Y que las interleuquinas que son producidas por los queratinocitos van a facilitar su activación para que pueda cumplir con el rol de activar a su vez a las poblaciones de linfocitos T, ¿ya? El tipo de diferenciación que se va a obtener mayoritariamente es de tipo Helper-1, ¿no? Pero también vamos a tener la participación de células TH17 y linfocitos T CD8. La célula de Langerhans, no nos olvidemos, se encuentra en epidermis, ¿no? Y cumple la función de capturar antígenos para después poderlos llevar a los ganglios linfáticos regionales. Después de 1 a 2 semanas ya tenemos linfocitos T que se han sensibilizado, ¿ok? Y sabemos que los linfocitos T, efectores y de memoria, pueden migrar a los tejidos porque su expresión molecular de membrana le permite adherirse a los endotelios para después pasar, ¿no? Pasar al tejido y poder instalarse como células residentes. Bien, entonces esta es la fase de sensibilización. El antígeno es tomado por la célula presentadora, la célula de Langerhans llevada al ganglio linfático regional, donde se produce la presentación antigénica y la activación de las poblaciones de linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T activados, bueno, como linfocitos de memoria y linfocitos efectores, van a dirigirse al lugar donde ingresó el tejido. Los queratinocitos, como sabemos, tienen un rol central en lo que es este tipo de respuesta, y es así porque producen diferentes tipos de interleuquinas que tienen que ver con las respuestas de defensa y también la respuesta inflamatoria. Producen interleuquinas que van a terminar activando a las células dendríticas, y acá tenemos ejemplos: factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. También se va a producir interleuquina 3, ¿no? Son capaces de producir mediadores que terminan reclutando mastocitos, y también producen moléculas de regulación como la interleuquina 10 y el factor beta transformante del crecimiento. Bien, en la etapa efectora o etapa de ejecución, bueno, lo que tiene que producirse es una reexposición, ¿ya? Una reexposición que hace que se produzcan interleuquinas proinflamatorias. Nosotros ya tenemos que suponer que en esto tienen participación los queratinocitos, ¿ya? Que van a terminar activando otras células inflamatorias, ¿ok? Entonces, además de estas interleuquinas que acabamos de mencionar, los queratinocitos, sabemos, producen interleuquina 1, ¿no? Además se va a producir la proteína 2 inflamatoria del macrófago y la proteína 10, que también es una molécula proinflamatoria. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Después de la reexposición, las células presentadoras van a capturar los antígenos y van a presentarlos directamente a las células de memoria. Estos linfocitos que forman parte de la población, en este caso celular de la piel, se van a activar directamente. Dijimos que la diferenciación preferentemente es de tipo TH1. Por lo tanto, la quimiosina que se va a comenzar a generar, a producir, va a ser principalmente interferón gamma. El interferón gamma va a promover
las respuestas inflamatorias en los queratinocitos, ¿no? Y los queratinocitos activados, bueno, además van a comenzar a dañarse. Se va a producir un evento de separación de las uniones intercelulares que se denomina acantólisis o acantolisis. Y la manifestación clínica de este evento va a ser la formación de lesiones ampollares a nivel de la piel, ¿no? Los queratinocitos activados y proinflamatorios son productoras de citoquinas, interleuquinas proinflamatorias que van a amplificar la respuesta inflamatoria y van a promover el arribo de mayor cantidad de células, ¿no?, que se van a activar, ¿ok? Los macrófagos que lleguen, por supuesto, también van a poner su cuota en la respuesta inflamatoria. Bueno, ¿cuánto tiempo dura este tipo de respuesta? Más o menos 72 horas en las que entra en fase de declive, ¿no? Sin embargo, la fase de declive no se va a dar de un día para otro. O sea, apreciar que realmente el evento inflamatorio cesó no se da de un día para otro. Lo corriente es que ya se aprecia una mejora evidente, ¿no?, en el daño que se está produciendo a nivel del tejido al cabo de 2 semanas, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene dermatitis de contacto o alguno tiene dermatitis de contacto, tiene que evitar rascarse por lo menos 2 semanas, porque el trauma que produzca el rascado se va a convertir en un factor de perpetuación de este tipo de daño en el tejido. Bueno, el declive de la reacción, les decía, se produce más o menos a las 72 horas, o sea, 3 días después, y se van a producir mediadores que van a regular este tipo de respuestas. Prostaglandina E, que va a bloquear la actividad de la interleuquina 1 y la interleuquina 2. El factor beta, transformante de crecimiento, que va a bloquear también la actividad de esas dos interleuquinas, la 1 y la 2. Se va a producir interleuquina 10, ¿no?, que es una molécula que va a bloquear cualquier actividad proinflamatoria, y van a surgir la población de linfocitos T reguladores que van a regular a los efectores, ¿no?, bloqueando su actividad. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación.